Hola, soy Alejandra y vamos con la lección número 24 de un curso de milagros. No percibo lo que más me conviene en esta situación, pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su armonía, desde su paz y que nosotros estemos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús, siempre de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No percibo lo que más me conviene en esta situación. Básicamente lo que nos recuerda es que nosotros tenemos una percepción errada, que es lo que hace el curso de milagros y lo que viene haciendo desde el 1 de enero, ¿cierto? En donde vimos nuestra primera lección, en donde decíamos que esto no significa nada. ¿Por qué? Porque cada uno le da un significado, le pone un pensamiento cargado de una emoción o emisión de energía, le pone unas palabras y una acción. Por lo tanto, lo que dice el curso de milagros es que a veces nosotros con esos significados tenemos una percepción errada de la situación. Y entonces, pues, al solo ver, digamos, el proceso de ataque, al solo ver ese pensamiento, digámoslo, de una sola manera, pareciera que no tiene salida y que no tiene ninguna solución, ¿cierto? Pero, ¿qué dice el curso de milagros sobre eso? Pues, cuando yo no percibo lo que más me conviene en esta situación, no estamos viendo la vida tal y como es, sino tal y como nosotros pensamos. Y entonces nosotros le damos un significado a las cosas, a las personas, a las situaciones y nos inventamos un drama. ¿Y por qué digo que nos inventamos un drama? Porque le ponemos, digamos, mucho significado a algo que está pasando. Y entonces, ¿qué es no ponerle drama? Entonces, hoy, por ejemplo, está haciendo un día tan frío que no se imagina afuera. Eso es lo que está pasando y ya. Sin embargo, ¿cómo hago para colocarle un drama a este día? Terrible. Imagínense que yo iba a salir y caía frío por todo lado y terrible porque la gente se sentía triste y los carros no podían ni siquiera andar, patinaban por la carretera, pero además son los días muy tristes porque uno se puede enfermar y enfermarse terrible por la lluvia, por la nieve, por el frío y ya le puse todo el drama, ¿cierto? Si alguien viera la escena como una película, como lo que realmente es, que esto es una, digamos, obra de teatro, simplemente diría: hay una persona que quiere salir afuera, pero está nevando y está lloviendo, no más. Pero cuando yo la cuento, le puse un drama. Y así nos pasa con absolutamente todo. Todas las historias que nos contamos, pues nos llevan la mayoría al sufrimiento. Y les voy a poner un ejemplo. Resulta que alguien quiere volver con su amor, ¿cierto? Y entonces va a donde una psicóloga y la psicóloga le dice: no, mira, tienes que trabajar con tu amor propio, no te preocupes si vuelves o no vuelves, pero tienes que trabajar sobre tu amor propio, vamos a trabajar sobre ti, sobre las cosas que tú piensas acerca, y la gente dice: ay, qué aburrimiento. También de pronto va a una terapia y de pronto en las constelaciones le dicen que por culpa de su papá, de su mamá, que porque viene de una tradición de ciertos comportamientos, que tiene que sanar a sus ancestros, etcétera, etcétera. Va quizás a unos registros akáshicos y le dicen: no, mire, lo que pasa es que en otra vida usted fue. Va a diferentes terapias, viene a un curso de milagros y te dicen: no percibe lo que más me conviene en esta situación. ¿Por qué? Porque sostengo pensamientos. Y entonces una persona dice: ay, pero necesito una solución. Y entonces resulta que se va a un lugar y le dicen: no, mire, tú tienes que coger y anotar en un papelito esto, pero además lo vas a meter en un sapito y en ese sapito vas a esperar que sea la medianoche y que sea viernes y tú le pones todo el poder a eso. ¿Por qué? Porque nos gustan las soluciones que están fuera de nosotros. Todo lo que nos toca trabajar hacia nosotros es muy tenaz, ¿cierto? Para nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar que tenemos mucha información que nos puede dar la psicóloga, una terapeuta o algo, nosotros queremos una solución ya y como debe ser. Por lo tanto, para mí es más fácil creer que anotando en un papel a la medianoche, metiendo ese papel en un sapito saltarín, amarrándosela como sea, qué sé yo, me va a solucionar. Por esta razón, ustedes van a ver en donde se leen las cartas, en donde se lee el tabaco, filas y filas de gente creyendo en eso. Pero si le dicen: no, mira, tienes que controlar tu pensamiento, tienes que trabajar en ti mismo, no, eso es mentir. ¿Por qué? Porque por alguna razón nuestra mente está condicionada en creer cosas que no son y tenemos una percepción de que la solución como el problema está fuera de nosotros, no dentro de nosotros.
Y entonces seguimos a cualquier maestro y resulta que ese maestro tiene problemas de pareja, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas económicos, tiene problemas con su vida, pero ha sacado partido de tu fe o creencia en que él va a solucionar todos tus problemas, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el curso de milagros? Que miremos cada situación y que repitamos como 5 veces más o menos este ejercicio, y ustedes lo ven en la descripción de abajo. En esta situación con respecto a, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, la despedida de un trabajo, ¿cierto? La terminación de un contrato. Lo que me gustaría que sucediera es que no me despidieran, que mi jefe me quisiera más, que al contrario me ascendieran y que ganara más. Y entonces nos centramos en eso y resulta que pedimos una serie de cosas que no están dentro de nuestro control. ¿Qué significa? Resulta que muchas veces cuando nosotros pedimos cosas, las pedimos teniendo en cuenta como si nosotros pudiéramos manejar la parte de afuera, como si yo pudiera incidir en mi jefe, en lo que está pasando a nivel económico, en mi ascenso, en un montón de cosas, ¿cierto? Pero realmente lo que yo quiero mirar es que yo tengo que mantener mi paz en esta situación. ¿Para qué? Para que mi energía se eleve y las situaciones que la vida me presente me hagan llevar a lo que yo soy, a mi crecimiento. Ahora, como es adentro, es afuera. Cuando tú creces espiritualmente, creces en abundancia para afuera. Por eso decía Jesús, siempre lo dijo, busca primero el reino de Dios, o sea, crecer tu alma, porque ese es tu reino, y toda su justicia, y todo te dará por añadidura. Sin embargo, lo que hacemos nosotros es sacar ese pensamiento afuera y clavarlo, y fuera de eso querer que las cosas sean como nosotros pensamos. Y esa es la causa principal de nuestro sufrimiento, porque como las cosas no son como pensamos y no podemos incidir en el libre albedrío de la vida, ¿cierto? Ni la vida, ni en el libre albedrío de los demás, ¿cierto? Sino solamente en mi libre albedrío, pues yo pierdo el control y me estreso, porque digo, las cosas debieron pasar de otra manera, yo debía actuar así, la otra persona debió actuar así, esto no se debió acabar y empiezo a sufrir, ¿cierto? Por eso, cuando acá dice el curso de milagros, no percibo lo que más me conviene en esta situación, ¿qué significa? Cuando yo estoy en paz, puedo ver la situación como una oportunidad. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de mí y no para quedarme en el dolor. Entonces, Albert Einstein decía algo, si quieres obtener resultados diferentes, haz las cosas de diferente manera. Hoy hablaba con una amiga y esa amiga hablábamos sobre lo de Shakira y Piqué. Entonces decíamos que wow, qué buenísima la canción y que bueno, todo lo que se desprende a través de la situación. Entonces ella me preguntaba que qué opinaba yo. Yo le decía que cada persona actúa desde su libre albedrío y desde su grado de conciencia. Sin embargo, pues que Shakira no ha hecho otra cosa totalmente diferente a lo que ha venido haciendo, porque cada vez que consigue un amor, ¿cierto? Está en su libre derecho de componer algo muy bello, pero también cuando termina compone las canciones, ¿sí? Y está bien porque pues ella es una artista y lo puede hacer desde su libre albedrío. Sin embargo, pues ella lo hizo hacia los 17, lo hizo hacia los 25, lo hizo cuando terminó con Antonio de la Rúa, ahora lo hace cuando termina con Piqué. ¿Qué ha hecho de diferente? Siempre termina hablando de su amor o su desamor a través de las canciones, y está bien porque es una forma de expresión, de desahogo, es genial. Pero ¿qué ha hecho para sanarse internamente? ¿Qué ha hecho para que cualquier situación, siendo ella tan talentosa, tan maravillosa, tan digamos sabia en el sentido de que habla diferentes idiomas, en que económicamente da muchas cosas, ¿qué ha hecho ella para hacerlo diferente cuando siempre ha buscado el reconocimiento afuera, a que todo el mundo vea su dolor, pero ¿y ella? Para ella, ¿qué ha hecho? ¿Sí? Entonces, es ahí donde nosotros nos preguntamos, cuando yo no percibo lo que más me conviene en esta situación, pues yo siempre busco la misma salida. Entonces, yo lo ponía en ejemplo quizás en otras oportunidades, y es que cada uno en su alma conoce, ¿cierto?, las
virtudes y talentos que tiene y conoce sus límites. Y no estoy hablando que no pueda hacer nada, sino conoce sus límites y debilidades. Por ejemplo, yo conozco que a veces hago mala cara, que a veces tengo ira y que no la puedo ocultar, ¿cierto? Y que me lleno de ira rápidamente, ¿sí? Quizás otra persona de envidia, quizás otra persona de victimización, etcétera, etcétera. Entonces, ¿yo qué tengo que trabajar, ¿cierto? En mi ira. Y entonces yo ya sé que ciertos comportamientos o energías de las personas disparan mi ira, pero que eso no depende del otro, sino que lo que yo tengo que trabajar es mi ira. Ahora, ¿cómo lo había trabajado en otro momento de mi vida? Pues discutiendo, peleándome con la vida, diciendo por qué, para qué, me parece injusto, ¿cierto? Entonces, lo que he venido trabajando en estos últimos años es decir, ¿para qué yo decidí vivir esta situación? ¿Qué pensamiento yo estoy sosteniendo? Ahora, porque yo solamente estoy viendo una situación, si lo que yo necesito es que el Espíritu Santo me recuerde que yo soy paz, que soy amor. Entonces, cuando yo me centro en mí yo soy, mágicamente, y ustedes no me creen, viene la solución, porque yo estoy en paz y puedo percibir las cosas de otra manera. Entonces, lo que para mí era una tragedia, ya no es tragedia, sino es una oportunidad de sacar lo que yo tengo y de mirar mi ira desde el amor, diciendo, wow, necesito calmar este sentimiento y necesito enfocarme en la paciencia, en la paz, ¿cierto? Porque si me concentro en la ira, ¿voy a cambiar algo? No, voy a terminar actuando con ira. Yo ponía un ejemplo el año pasado en que tenemos un jefe, ¿no? Y resulta que tenemos un jefe súper agresivo. Y hay dos personas y ese jefe súper agresivo los regaña horrible, les grita y les dice lo mismo hasta de que se van a morir esas dos personas. Una que siempre ha actuado desde la ira, ¿cierto? Se defiende y dice, ¿qué le pasa? Yo le voy a contar las 4 verdades a este jefe y de malas acá los dos somos igualitos. Y el otro dice, este jefe me da miedo y se paraliza, no contesta nada y le da angustia. Entonces, resulta que como tenemos que desarrollar diferentes virtudes, ¿cierto? Entonces esa situación nos las coloca y los dos no podrían actuar de la misma manera porque cada uno vino acá a trabajar algo. Entonces el que tiene ira, que tiene que trabajar la paciencia y la paz. Y entonces en esa situación debería actuar diferente y decir, bueno, si siempre he actuado con ira y no me ha funcionado, pues ¿cómo voy a actuar desde la paz? Voy a hablar de una forma diferente, con otro tono, con otras palabras y lo voy a hacer desde el amor a mí, no desde el ataque hacia el otro. Y entonces el que tiene ira actuaría de esa manera. Ahora, el que está tranquilísimo y está angustiado del miedo, ¿qué tiene que sacar? Fortaleza y templanza para decir un momento, usted no me puede gritar así y no le tengo miedo. Y si quiere sacarme de esta empresa, me puede sacar, pero no me parece que usted me grite, yo no acepto que a alguien me falte el respeto. Cuando cada uno actuó de diferente manera, la vida le abrió muchas posibilidades, ¿cierto? Acordémonos que esa actuación tiene que ser del amor. ¿Por qué es del amor? Porque no es lo mismo actuar con fortaleza sin amor, porque se vuelve autoritarismo, ¿cierto? Se vuelve agresivo, ¿cierto? Y no es lo mismo trabajar la paciencia desde el amor a trabajarla desde el miedo, porque cuando tú te vuelves demasiado paciente desde el miedo, es debilidad. Por lo tanto, tú no eres debilidad, tú eres fortaleza y todas las virtudes que se desprenden del amor, sabiduría, paciencia, verdad, dulzura, ternura, libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que nos recuerda esta lección es, no percibo lo que más me conviene en esta situación. Y no porque yo lo estoy percibiendo afuera, es porque yo quiero saber cómo me estoy sintiendo frente a esta situación y qué puedo decidir frente a lo que yo estoy sintiendo. ¿Me concentro en mi ira y saco todo lo que yo soy? ¿O simplemente me miro y digo, ¿cuál es el sentimiento que estoy alimentando? ¿Cuál es la emoción que estoy emitiendo? ¿Cuál es la energía que me está sosteniendo estos pensamientos? ¿Energía de miedo? ¿Energía de dolor? ¿Energía de rabia? Ahora, eso me baja y me obliga a vivir situaciones que me llevan a repetir estas mismas situaciones. Quiero cambiarlo. ¿Cómo tengo que hacer? Pues centrarme en lo que yo quiero, que es mi paz por encima de todo. Y entonces lo que tengo que controlar no es el afuera. El afuera no depende de mí. Lo que depende de mí es la generación de energía.
que tendría que estar de acuerdo a lo que yo soy. ¿Y qué soy? Pues hijo del amor, hijo de la luz, hijo de la perfección. Entonces, revisemos. A mí me encantaría que cada uno tuviera un librito en la mano y dijera cuáles son las emociones que más sostengo sobre el día, cuáles son los pensamientos. Entonces tú ya empiezas a conocer. Entonces tú dices, Juanita Pérez, quizás es mi hermana, me saca de quicio y me da ira. Pepito Pérez me hace generar envidia, pero no es por la persona, es la energía. Entonces, ¿qué es lo que te genera envidia? No, el tono de voz con que me cuenta que, qué sé yo, que se compró un anillo de diamantes. Es el tono de voz, ni siquiera es eso. Ah, listo. ¿Y por qué te genera envidia? Y entonces es ahí donde tú dices, ¿para qué yo me permito sostener envidia, dolor, ira? ¿Para qué? ¿Qué quiero aprender? Ay, tengo que sacar la paciencia, el amor, el cariño, la dulzura. Tengo que trabajar en las virtudes que no tengo. ¿Por qué? Porque las que tengo yo nací así, yo ya me lo he ganado con vidas. Yo explicaba eso en lecciones anteriores, y es que cuando nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza del Padre Celestial. Cuando bajamos, lo hacemos en un cuerpo con genética, con emociones, en situaciones, en países, y cada uno tiene que, digamos, domar ese cuerpo, mente, ¿cierto? Pero como hemos vivido diferentes situaciones, hay personas que nacen con talentos. Entonces hay gente que sabe pintar, que sabe hablar idiomas, que le queda fácil tocar un instrumento, pero además hay personas que son pacíficas, otras que son pura alegría, hay otras que son pura sabiduría, pura paz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay personas, y cada uno, porque venimos a esta tierra, todavía no somos ángeles, tenemos que trabajar en las virtudes que no hemos desarrollado y que nos ha quedado difícil y que nos hemos enredado en la vida, en la rueda del samsara una y mil veces. Y que la vida nos muestra en las situaciones diarias. Entonces yo digo, ¿por qué siempre me pasa lo mismo y estas personas llegan tarde? Porque no he aprendido a ser flexible, no solamente con los demás, sino conmigo misma. Porque no puedo llegar tarde un día, ¿sí? Porque me exijo mucho, ¿cierto? Entonces cuando yo puedo coger cuadernito en mano y empezar a decir, ay, qué emoción sostengo a veces. Uy, yo sostengo el juzgamiento. Y entonces cuando juzgo allá también estoy juzgando hacia mí. ¿Y qué me juzgo hacia mí? Yo hasta juzgo que me juzgo. Porque puede pasar eso. Entonces tenemos que ser muy conscientes y trabajar mucho en lo que somos para mirar que a veces estamos percibiendo afuera que nos van a dar una fórmula mágica. A veces estamos percibiendo fuera una sola respuesta. Pero la respuesta tiene que venir de acá. Y es de tu emisión de energía. Por eso, cuando nosotros a veces le pedimos al Padre Celestial algo, nosotros no sabemos pedirle. Entonces, yo hablaba la vez pasada, el rey Midas decía, yo quiero que todo lo que toque se convierta en oro perfecto. Y se murió de hambre porque tocó una manzana y no podía comérsela, tocó la comida y no podía comérsela, ¿cierto? No podía hacer muchas cosas. ¿Qué tengo que ver? La sabiduría. ¿Qué tengo que pedir? La sabiduría. Resulta que mucha gente dice, yo le pido un carro al Padre Celestial, ¿sí? Y se lo pide, pero todo el día está soportando que el otro sí tiene carro, que tiene que pagar una deuda, que porque a esta persona le va bien y a la otra mal, que porque el jefe actúa así. Entonces, pues tu pensamiento y tu energía va en contra de lo que estás pensando y sosteniendo todo el día, ¿sí? Entonces es como si se desdoblara ese deseo. Ahora, yo quiero que Juanito Pérez se enamore de mí, pero resulta que Juanito Pérez tiene su libre albedrío. Yo quiero que Juanito Pérez se comprometa conmigo. Yo no debo pedir nada que no controlo yo, porque yo cómo voy a obligar a Juanito Pérez que se comprometa conmigo si él no lo quiere. Yo tengo que mirar, a ver, Señor, por favor, elige a alguien que quiera un compromiso conmigo, pero elígelo tú. Entonces dime tú, ahora, ¿yo realmente quiero un compromiso? Ahora, ¿realmente quiero algo? ¿Y para qué lo quiero? ¿Cómo me quiero sentir? Ah, me quiero sentir que doy amor, que doy paz. Ese es mi control. Lo que le pido a los demás no depende de mí, depende de cada quien. Y cuando respetamos el libre albedrío del otro, de la creación, de las situaciones que pasan en la vida, pues podemos controlarnos nosotros
y percibir la situación de otra manera, porque lo que cambiamos no es lo que pasa, sino lo que pensamos acerca de lo que está pasando. Muchas tradiciones espirituales nos dicen que no nos hace daño lo que pasa, sino lo que pensamos de esa situación, lo que pensamos de esa persona, tanto las cosas malas como las expectativas. Pues nada, no percibo lo que más me conviene en esta situación. Espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchísimas gracias.